Evangelio de hoy lunes 3 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 5, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas. Pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000. Se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo, y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Marcos nos presenta uno de los encuentros más impactantes de Jesús con una persona oprimida por el mal. En esta escena, vemos cómo el Señor atraviesa el mar y llega a la región de Gerasa, donde encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios. Su situación es desesperada. Vive en los sepulcros, alejado de la sociedad, encadenado, aislado y atormentado. Nadie podía controlarlo ni ayudarle. Este hombre es una representación de lo que el pecado y el mal pueden hacer en la vida de una persona. Su condición es la de alguien que ha sido despojado de su dignidad, que vive apartado de Dios y de su comunidad. Es un recordatorio de que el enemigo busca esclavizar, apartar y destruir la vida humana. Sin embargo, Jesús no lo evita ni le teme. Al contrario, lo busca y lo enfrenta con su poder redentor. Al ver a Jesús, el hombre corre hacia él y se postra ante su presencia. Aunque los demonios dentro de él intentan resistirse, reconocen la autoridad de Cristo. Esto nos muestra que no hay fuerza del mal que pueda prevalecer ante la presencia del Hijo de Dios. Jesús tiene el poder absoluto sobre todo lo que oprime y esclaviza al ser humano. Cuando Jesús le pregunta su nombre, el Espíritu responde: Legión somos,
porque somos muchos. Esto nos da una imagen de cuán atado estaba este hombre, poseído por una multitud de espíritus malignos. En la cultura romana, una legión era un gran número de soldados, lo que sugiere una opresión intensa. Sin embargo, a pesar de la cantidad de demonios, ninguno puede resistir la voluntad de Cristo. Los demonios le suplican a Jesús que no los envíe fuera de la región, y le piden permiso para entrar en una piara de cerdos. Este detalle es significativo, pues los cerdos eran considerados impuros para los judíos. La escena nos deja ver cómo el mal, una vez expulsado, no encuentra lugar en la presencia de Dios y se precipita al abismo. La imagen de los cerdos lanzándose al mar nos recuerda que el destino del pecado y del mal es la destrucción. Cuando la gente de la región se entera de lo sucedido, en lugar de alegrarse por la liberación de este hombre, siente miedo y le piden a Jesús que se marche. Esto nos muestra una reacción común del ser humano: el temor ante el poder de Dios cuando desafía nuestra forma de vida. Muchas veces, preferimos nuestras seguridades, incluso si están basadas en la esclavitud espiritual, antes que permitir que Dios transforme radicalmente nuestra existencia. El hombre liberado, en cambio, quiere seguir a Jesús. Pero el Maestro le da una misión diferente. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido compasión de ti. Aquí encontramos un llamado a dar testimonio. Jesús no solo nos libera del mal, sino que nos envía a anunciar su misericordia a quienes nos rodean. Esta historia es un recordatorio de que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. No importa cuán profundo sea el abismo en el que alguien se encuentre, Jesús siempre está dispuesto a extender su mano para salvar. Él no mira nuestras cadenas, sino la posibilidad de redención. Su amor es más grande que cualquier atadura. Muchas veces, nosotros mismos podemos sentirnos como este hombre antes de su liberación, encadenados por nuestros pecados, nuestros temores o nuestras heridas. Podemos sentirnos aislados, como si no tuviéramos esperanza. Pero Jesús nos busca, nos ve, nos llama por nuestro verdadero nombre y nos devuelve la dignidad. También es importante notar que la verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la capacidad de vivir en la voluntad de Dios. Este hombre no solo fue liberado de los demonios, sino que fue restaurado en su propósito. Pasó de ser un marginado a ser un mensajero del Evangelio. Otro aspecto a considerar es la actitud de la gente del pueblo. En lugar de recibir con gratitud a Jesús, lo rechazan. ¿Por qué? Tal vez porque vieron en él una amenaza a su estilo de vida. A veces, el verdadero desafío del Evangelio no es solo recibir la sanación de Dios, sino aceptar que esa sanación puede cambiar nuestra realidad de maneras que no esperamos. El miedo al cambio es una de las barreras más grandes para el crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces preferimos mantenernos en nuestra zona de confort, aun cuando sabemos que no es lo mejor para nosotros? ¿Cuántas veces tememos que la acción de Dios nos lleve a dejar atrás cosas a las que nos hemos acostumbrado? Jesús nos enseña que la verdadera libertad no está en aferrarnos a nuestras propias seguridades, sino en confiar plenamente en Él. Solo cuando dejamos que Él sea nuestro Señor podemos experimentar la paz verdadera, aquella que el mundo no puede dar. El testimonio de este hombre es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia historia. Cada uno de nosotros ha recibido bendiciones,
ha experimentado la misericordia de Dios de una u otra manera. La pregunta es: ¿estamos compartiendo con los demás lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? El Evangelio no se trata solo de recibir, sino de compartir. Cuando Dios actúa en nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Debemos anunciar su amor y su poder transformador a los demás. Así como el hombre liberado fue enviado a su gente, nosotros también somos enviados a nuestro entorno. Es curioso que Jesús no le permitió seguirlo básicamente, pero sí lo convirtió en su testigo. Esto nos recuerda que no todos estamos llamados a seguir a Jesús de la misma manera. Algunos son llamados a dejarlo todo y seguirlo de cerca. Otros son llamados a dar testimonio en su propio lugar. Cada cristiano tiene una misión. No hay nadie en la iglesia que no tenga algo que aportar. No importa cuál haya sido nuestro pasado. Dios puede usar nuestra historia para llevar luz a otros. Esta historia también nos invita a confiar en el poder de Cristo. A veces, sentimos que nuestras luchas internas son demasiado grandes, que nuestros pecados son demasiado pesados. Pero el mismo Jesús que liberó a este hombre es el que hoy sigue actuando en nuestras vidas. Nada es imposible para Dios. No hay atadura que Él no pueda romper. No hay oscuridad que Él no pueda iluminar. Solo nos pide que nos acerquemos a Él con fe. Que le permitamos entrar en nuestro corazón y transformar nuestra realidad. Esta historia del endemoniado de Gerasa no solo nos habla de la autoridad de Jesús sobre el mal, sino también de la transformación radical que experimenta aquel que se encuentra con Él. El hombre que antes estaba sumido en la desesperación y la violencia ahora es un testigo vivo del poder de Dios. Su historia nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre es capaz de restaurarnos. Cuando Jesús le ordena regresar a su hogar y contar lo que Dios ha hecho por él, nos está mostrando que cada uno de nosotros tiene una misión única. A veces, quisiéramos seguir a Jesús de manera literal. Apartarnos del mundo y refugiarnos en la espiritualidad. Pero Él nos llama a ser luz en medio de nuestra propia realidad. En nuestras familias, trabajos y comunidades. El testimonio es una de las herramientas más poderosas del Evangelio. No se trata solo de hablar de doctrina o citar versículos, sino de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Cuando damos testimonio con autenticidad, tocamos corazones de una manera que ninguna argumentación teológica podría lograr. Es interesante notar que este hombre, quien antes era temido y rechazado, ahora se convierte en un mensajero del amor de Dios. Esto nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a quienes eligen. Nadie es indigno de servir al Señor si su corazón está dispuesto a ser transformado. La reacción de la gente de la región sigue siendo un aspecto fundamental en esta historia. En lugar de alegrarse por la liberación de este hombre, se enfocan en la pérdida de los cerdos y en el temor a lo desconocido. Muchas veces, en nuestra vida, también nos cuesta aceptar los cambios que Dios quiere traer. Porque nos aferramos a lo material o a lo que creemos que nos da seguridad. ¿Cuántas veces hemos rechazado la obra de Dios en nuestra vida? ¿Por qué nos parecía demasiado exigente? Es posible que Dios nos esté llamando a dejar atrás ciertos hábitos, relaciones o comodidades que nos impiden avanzar espiritualmente. Pero si confiamos en Él, veremos que todo lo que Él nos pide abandonar es porque tiene algo mucho mejor para darnos. Jesús respeta la decisión de la gente y se va del lugar, pero deja un testigo.
Esto nos enseña que, aunque algunas personas rechacen el mensaje de Dios, Él siempre encuentra una manera de seguir actuando. Incluso cuando pensamos que nuestra fe es rechazada en ciertos ambientes, nuestra vida puede ser el testimonio de que alguien necesita acercarse a Dios. La liberación del endemoniado también nos habla del poder del nombre de Jesús. Los demonios tiemblan ante su presencia y reconocen su autoridad. Esto nos recuerda que, cuando nos enfrentamos a luchas espirituales, no estamos solos. Jesús es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es importante recordar que el mal no solo se manifiesta de manera espectacular, como en este pasaje, sino también en formas más sutiles en nuestra vida diaria. En la envidia, el rencor, la desesperanza o la indiferencia. A veces, podemos estar atados sin darnos cuenta. Y solo cuando nos acercamos a Jesús nos damos cuenta de cuán necesarios estábamos de su liberación. Este Evangelio también nos enseña que la verdadera paz solo se encuentra en Jesús. El hombre, después de ser liberado, se encuentra sentado, vestido y en su sano juicio. Esto contrasta con la vida caótica y atormentada que tenía antes. Así actúa Dios. Nos devuelve la calma. Nos reviste de dignidad. Y nos devuelve el dominio sobre nuestra vida. El hecho de que Jesús viaje hasta esta región pagana para liberar a un solo hombre nos muestra cuánto le importa a cada uno de nosotros. No somos una multitud anónima para Él. Si fuéramos la única persona en necesidad de salvación, Él vendría por nosotros sin dudarlo. Su amor es personal y absoluto. También podemos reflexionar sobre la respuesta de este hombre después de su encuentro con Jesús. En lugar de regresar a su antigua vida o esconderse, Él comienza a proclamar lo que ha experimentado. Este es el llamado para cada cristiano. No podemos quedarnos con la fe solo para nosotros. Debemos compartirla. Nuestra vida debería reflejar la transformación que Jesús ha hecho en nosotros. Cuando las personas nos ven, ¿notan que algo en nosotros ha cambiado? ¿Ven en nuestras acciones el amor, la compasión y la alegría que vienen de Dios? Este pasaje del Evangelio nos deja una enseñanza profunda sobre la misericordia de Jesús y su disposición a sanar y liberar a quienes más lo necesitan. Nos recuerda que nadie está demasiado perdido para ser rescatado por Dios. No importa cuán atados estemos por nuestros pecados, por nuestras heridas del pasado o por nuestras luchas internas. El Señor siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad y restaurarnos completamente. El hombre que estaba poseído por los demonios no solo fue liberado, sino que también recibió una nueva identidad. Antes era un marginado, alguien temido por la comunidad y esclavo del mal. Ahora es un hombre libre, con una misión y un propósito. Jesús no solo lo sana, sino que también lo envía a proclamar lo que ha sucedido en su vida. Esto nos muestra que nuestra historia de salvación no debe quedarse en lo privado, sino que debe ser compartida para que otros puedan encontrar esperanza. Podemos imaginar el impacto que debió causar este hombre al regresar a su pueblo y contar su testimonio. Aquellos que lo conocieron en su estado anterior seguramente quedarán sorprendidos al verlo transformado. Así actúa Dios en nuestra vida. Cuando nos encontramos con su amor, nos cambia de tal manera que hasta quienes nos rodean pueden notar la diferencia.
Esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ataduras. Aunque quizás no estemos poseídos como este hombre, hay muchas maneras en las que podemos sentirnos prisioneros. El miedo, la ansiedad, la falta de perdón, la culpa o incluso el apego excesivo a las cosas materiales. ¿Cuáles son las cadenas que nos impiden vivir en libertad? ¿Qué nos está separando de la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros? Jesús tiene el poder de liberarnos de todo aquello que nos oprime. Pero muchas veces nos resistimos a su acción porque tememos lo desconocido. Al igual que la gente del pueblo que le pidió a Jesús que se fuera. A veces preferimos mantenernos en nuestra zona de confort, aunque eso signifique seguir cargando con nuestras heridas. Es un llamado a confiar plenamente en Él y permitirle obrar en nosotros. Otro aspecto interesante de este pasaje es la reacción de los demonios ante la presencia de Jesús. Ellos reconocen su autoridad y saben que no pueden resistirse a su poder. Esto nos recuerda que, aunque el mal existe en el mundo, nunca es más fuerte que Dios. A veces, nos dejamos llevar por el temor a las dificultades. Pero debemos recordar que Jesús tiene la victoria y que, si permanecemos en Él, nada puede vencernos. El hecho de que Jesús se preocupe por este hombre y cruce el mar para encontrarnos habla del amor personal y profundo que tiene por cada uno de nosotros. No somos una multitud anónima para Él. Dios nos ve, conoce nuestras luchas y está dispuesto a encontrarnos en medio de nuestra desesperación. Después de ser sano, este hombre desea seguir a Jesús. Pero el Señor le da una misión diferente: regresar a su casa y contar lo que Dios ha hecho por él. Esto nos enseña que no todos estamos llamados a seguir a Cristo de la misma manera. Algunos son llamados a dejarlo todo y seguirlo en una vocación específica, mientras que otros son llamados a ser testigos en sus propios hogares y comunidades. La evangelización no siempre significa viajar a tierras lejanas o hacer grandes discursos. A veces, el testimonio más poderoso es el que damos en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro trato con los demás. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y Dios quiere usarla para tocar corazones. La transformación de este hombre es un recordatorio de que la gracia de Dios actúa en todos, incluso en aquellos que el mundo considera perdidos o sin esperanza. No importa nuestro pasado, nuestro dolor o nuestras caídas. Dios puede hacer de nosotros algo nuevo. También es importante notar que Jesús respeta la libertad de las personas. No obliga a nadie a seguirlo ni a aceptarlo. Cuando los habitantes del pueblo le piden que se vaya, Él no insiste ni impone su presencia. Esto nos muestra que Dios nos invita al encuentro con Él, pero respeta nuestra decisión de aceptarlo o rechazarlo. Cada día tenemos la oportunidad de permitir que Jesús transforme nuestra vida o de alejarlo con nuestra indiferencia. La decisión está en nuestras manos. ¿Lo invitamos a entrar en nuestro corazón, o lo mantenemos a distancia por miedo a lo que pueda cambiar en nosotros? Este pasaje nos deja con una gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo con el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios? ¿Estamos compartiendo con otros lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿O estamos guardando la fe solo para nosotros? Que podamos aprender del testimonio de este hombre, quien, después de su encuentro con Jesús, no pudo quedarse callado. Que su historia nos inspire a proclamar con valentía el amor de Dios en nuestras vidas. Amén.
Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.